Buenas noches de nuevo a todos ustedes, programa Calle Libertad en Onda Luz Televisión. Tenemos para la primera parte de nuestro programa de hoy a Ricardo Galache. Él, podemos decir que es gaditano, es piloto, tiene una vida interesante que ahora nos va a comentar y yo le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Ricardo. Nosotros, Rafael, es un placer. Ricardo, tú en realidad naces en Melilla, Sí. pero te vienes para acá. Con 9 años. ¿Por qué? Mi padre es militar y lo destinaron aquí a Cádiz, así que vino aquí al centro de instrucción, entonces CIR 16, y desde entonces estamos todos los hermanos aquí afincados, menos un par de ellos en Sevilla. Aquí hemos hecho nuestra vida. Luego tu vida la has hecho aquí. Sí, completamente. Tú estuviste en el colegio La Inmaculada primero. Colegio de la Inmaculada primero, lo inauguramos, debía ser el año 72, 73, y de ahí pasamos, después de algunos años, pasamos al Instituto Cortadura, que inauguramos también. La promoción mía la inauguró. Digamos que tenía un acuerdo con el Estado militar, ¿no? Creo que sí. No lo conozco bien, pero desde luego el personal, los hijos de personal militar o de la administración, sí, podía. Buenos recuerdos, ¿no, Ricardo? De aquella Fantástico. época. De Sí. hecho, todavía encuentro por la calle algunos de mis antiguos profesores, yo sigo llamándole maestros porque eran personas extraordinarias dedicadas a su trabajo y además no solamente a la enseñanza de la materia concreta, sino a la educación del alumno y a la formación en valores. Ricardo, ¿cuándo, si es que lo has tenido, la vocación militar, ya la tienes tú en el instituto? La vocación militar de siempre, de chico, porque era lo que había visto y siempre quiso ser militar. Luego había un anuncio en televisión muy simpático de un chico que veía primero un monopatín, luego una bicicleta, luego una moto, no sé si luego un coche. Entonces decía el anuncio: la forma de los sueños cambia. Bueno, pues eso lo he experimentado yo, la forma de los sueños cambia. Yo siempre quise ser militar y luego, a través de un amigo que me metió el gusanillo del vuelo y de la aviación, pues decidí cambiar completamente. Sí, porque tú ingresas en la Academia General Militar de Zaragoza, efectivamente. Y allí intentas tú ya volar en helicóptero, ¿no? Exactamente, teníamos la posibilidad a través de un amigo de Ceuta que me dijo un día, estando de vacaciones en Ceuta con él, me dijo: te voy a enseñar una película que nos va a gustar mucho a los dos y a continuación te voy a proponer algo. Y vimos la película del Trueno Azul, que es una película de helicóptero muy curiosa. Y a la terminación me decía: cuando salgamos los dos de teniente, vamos a hacer el curso de helicóptero. Los dos, yo desde intendencia, que era el cuerpo que él había escogido, y yo desde artillería. Entonces yo fui a la selección, no salieron plazas para intendencia, yo fui, era el más moderno de 3 que optábamos para 2 plazas, me quedé fuera, también porque los dos compañeros, no solo por más antiguos, sino porque eran muy buenos, y yo tenía que demostrar ser mejor que ellos y no lo hice, así que ¿Y yo tu me quedé compañero fuera. sí? No, el de intendencia no le salió plaza, con lo cual tampoco pudo. ¿Pero lo hizo después como tú? No, él no. No, él no tuvo, a lo mejor tuvo la opción, pero bueno, no optó como yo. Bueno, no sé cómo van los estudios militares, pero terminas en Zaragoza, Ricardo, y... Sí, en el año 87 me gradué de teniente y sí, a los meses, pues a través de un compañero de colegio y amigo aquí en Cádiz, un Jara de apellido, que son muy conocidos, sí, pues supe que la compañía Iberia estaba promoviendo unos cursos de formación de pilotos para principiantes. Tenían que tener como requisito mínimo formación universitaria, 3 años como mínimo. Yo acredité los estudios de la Academia Militar, que tiene una equivalencia de estudios superiores. Y nada más, allí me presenté, mucha psicotecnia, inglés, que me pasé todo un verano estudiando inglés, porque el mío era inglés académico, nada más, nunca había estado fuera de España. Y allí me presenté a las pruebas. Como nota curiosa, se presentaba también el que luego ha sido uno de nuestros astronautas, que es el Duque de apellido, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, el nombre de pila. Y bueno, él, pues por circunstancias, no pasó las pruebas. Y luego ha sido astronauta. Curioso. Y un hombre magnífico. ¿Cuánto tiempo te llevó aquello, Ricardo? Estuve 2 años de formación, una vez que ingresé. 2 años de formación entre Alemania y Estados Unidos. Sí. Y a la finalización ya teníamos contrato con la compañía Iberia, con lo cual entrábamos directamente a trabajar. En 2 años, Ricardo,
ya se puede manejar un bicho de... Sí, sí, la formación es muy básica, pero el entrenamiento nuestro era específico para línea aérea. Como curiosidad, yo estuve en la Escuela de Pilotos Comerciales de Lufthansa en la localidad de Bremen, y el piloto que protagonizó el lamentable y desgraciadísimo accidente de Germanwings en los Alpes, exacto. Este hombre había estudiado allí en esa escuela y entonces, en fin, lamentable. Ya. Bueno, estuviste allí un par de años, ¿y cuándo es la primera vez que te pones tú ahí de verdad? Bueno, ya tú habrías hecho práctica, sí, claro, los dos, efectivamente. La primera vez que cogí un aparato pues fue en el año, en el 90, fue en el año, en el 89, en el 89, en verano del 89, en Phoenix, Arizona, es cuando empiezas por primera vez a recibir doble mando en una avioneta. Y luego, al cabo de unas horas, pues ya tienes tu suelta, entonces te deja el instructor en el avión y haces tus primeros vuelos. La verdad es que fue muy emocionante. Luego ya en el año 91, cuando entro en la compañía Iberia, entras como siempre de segundo piloto y además de segundo piloto, o sea, vas de refuerzo en la tripulación y demás. O sea, quiere decir que la responsabilidad de momento la sigue teniendo siempre, otra persona siempre. Tú vas, ¿se puede decir de copiloto? Claro, sí, de copiloto y además de primero recibiendo un doble mando y luego en un periodo de capacitación que se llama, que dura un tiempo, dura hasta 2 meses. Sí. Después ya uno entra en la flota, ya una vez que lo sueltan, pues está de copiloto también. Tardan años en una empresa como la compañía Iberia hasta ser comandante. Hasta ser comandante, que es el que de verdad ya luego tiene la responsabilidad. Tiene completa la responsabilidad del vuelo. Eso te llevó bastantes años, claro. Pues desde el 91 que ingresé en la compañía Iberia hasta el 2003. Ricardo, la tentación siempre es preguntar, ¿habrás vivido un momento complicado? Sí, ¿no? hay de todo. Entonces dicen los antiguos que en la profesión de piloto se viven larguísimos ratos de aburrimiento salpicados por momentos de angustia, dicen. Entonces, buena definición. Muy buena, especialmente en aeropuertos complicados. Por ejemplo, hemos visto las imágenes de Bilbao, ¿no? Sí. En los que hay muchísima turbulencia. De hecho, está escrito en la cartografía que cuando el viento está entre dirección 180 a 230, o sea, viento sur-suroeste, intensidad superior a 15 nudos, dice no operar en este aeropuerto, porque las turbulencias son tan grandes que la verdad es que desestabiliza completamente el avión. Entonces, eso es, sí, es un viento racheado, no es un viento constante, es un viento racheado, y entonces hace que los aviones, claro, como el viento racheado, tiene que estar el piloto constantemente moviendo, manejando el avión, controlándolo. Claro, la pista está fija, pero el avión no, y entonces... Bueno, pues ahí depende mucho de la pericia del piloto y de la suerte que una racha pues no desplace el avión en el momento del contacto y demás. Entonces, en alguna de esas nos hemos visto, sí. Yo había leído que Melilla también era complicado porque había unas montañas antes, no sé si lo habrás trabajado. Sí, porque también es un campo que la pista es corta, está el Monte Gurugú cerquita y ahí pues hubo un accidente serio de la compañía Paner, si no recuerdo mal, donde hubo... ¿Has vivido algún momento especialmente angustioso? Bueno, recuerdo varios. Un vuelo, por ejemplo, a Chicago, no era Chicago, perdón, era un vuelo a México, un México DF, con mi familia a bordo, y iba de segundo piloto en un Airbus 340 y fue terrible. O sea, que nos cogió unas turbulencias cruzando todos los Estados Unidos, aquello fue tremendo. En otra ocasión también, casi siempre relacionado con la turbulencia. Hay una serie de fenómenos atmosféricos que son peores, ¿no? Para el pasajero, la turbulencia es lo peor porque es lo que hace al pasajero sentirse muy incómodo. Angustia. El granizo es algo tremendo, o sea, por eso siempre tenemos que mantenernos separados de las tormentas, ¿no? Y la lluvia engelante. Esos 3 fenómenos son muy graves para no la continuidad del vuelo, sino la seguridad del avión entera, la integridad del avión. Y en el caso, por ejemplo, de Roma, pues nos cogió un viento, teníamos un viento muy constante, pero el viento estaba completamente en el límite y la racha salía fuera del límite. Pero todo el aeropuerto de Roma completamente rodeado de tormenta. Hicimos una aproximación tremenda y en el momento de la aproximación, justo final, muy cerca ya de la toma de contacto, la torre nos estaba dando el viento límite certificado por el avión. Los controladores también son listos porque... ¿Qué significa? Que no... El límite es el límite, quiere decir que dentro del límite puedes iniciar la aproximación y puedes intentar el aterrizaje. Si te dice ya directamente en aproximación final que está fuera del límite, tienes que iniciar la maniobra que se llama de motor y al aire, ¿no? Pero en este caso el viento estaba totalmente cruzado y en el límite máximo. Y yo lo percibí porque en el momento de aprobar ya el avión hacia la pista, metiendo el timón como se haría en un barco,
pues me di cuenta que el morro no se me aprobaba, sino que se me quedaba de costado. Y entonces tenía dos opciones, intentar el aterrizaje o irme al aire y volver otra vez hacia las tormentas. Entonces dije, bueno, pues hay que jugársela. Así que bueno, hicimos el aterrizaje y con un poquito de buena suerte, con la Virgen de Loreto al lado y un poquito de pericia, salió bien, gracias a Dios. Ricardo, yo he visto más de un reportaje que por mucha turbulencia que haya, incluso me han dibujado las alas que casi se tocan porque un avión se mete en medio de una tormenta y no pasa nada. Cosas que a mí me tranquilizaban porque en mis orígenes yo tenía mucho miedo del avión, ahora ya no. No, es verdad, o sea, los aviones tienen unos límites de certificación que son increíbles, entonces de hecho incluso hasta un avión de la compañía Iberia se llegó en una ocasión en un cruce de los Andes, sufrieron una turbulencia hasta de 9G, de 9 aceleraciones, eso es tremendo, eso es tremendo, no lo resiste el cuerpo, ¿no? Y saltan los objetos y se clavan en el techo, y el avión pues no sufrió daños estructurales, ¿no? Fíjate. O sea, es más la angustia de la persona que se ve ahí metido, ¿no? Totalmente, claro, para nosotros una sensación de descontrol absoluto, pero el avión ahí está. ¿También el piloto se angustia? Completamente. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces pasa que, bueno, pues nosotros tenemos nuestros protocolos de entrenamiento y entrenamientos periódicos 2 veces al año que pasamos por el simulador y se entrenan todas estas maniobras de fallo de motor, pasamos por incluso lo que ha sido la causa de pérdida del Airbus el 330 en el Atlántico, el Airbus de Air France que se metió en una tormenta y bueno, perdió en cuestión de segundos, el avión se precipitó sobre el Atlántico, ¿no? Entonces unas maniobras de indicaciones no fiables de velocidad, por ejemplo, fuego de motor, el fallo de mando, de sistemas hidráulicos, de presurización, de todo, ¿no? Ricardo, me contaste antes una aventura que yo creo que es interesante, que ha hecho quizás el último vuelo con un tipo de motor antiguo cruzando el Atlántico. Cuéntanos un poco aquello. Es posible, o sea, en el año 2000 teníamos un grupo de pilotos, un proyecto, y es de llevar un avión a Mauritania, uno de ellos había tenido anteriormente relación con el país, y se nos ocurría pues la posibilidad de posicionar allí un avión para cargar pescado y llevarlo a las Islas Canarias, y ya desde ello bien para consumo en las islas, o bien exportarlo a través de la bodega de los aviones para Europa. Y bueno, como parte de eso, pues era comprar el avión, un Convair 440, que es un avión de pasajeros. El Gary Grant tenía uno parecido, un avión muy similar, que lo tenía en configuración VIP, muy bonito, luego lo he visto yo en el aeropuerto de Camarillo, en California. Entonces en Santa María compré este Convair 440 y luego había que trasladarlo hacia Málaga, que es donde teníamos nosotros nuestra base. Entonces cruzamos los Estados Unidos, luego fuimos hacia Canadá. El último punto en Canadá fue el aeropuerto de Fort Chim, ahora están utilizando los nombres indios, retomando otra vez los nombres indios, Cuyo, que se llama. Y hicimos el cruce del Atlántico hasta luego llegar a Málaga. Y bueno, pues me pedía la gente, o sea, operadores de estos aviones me decían, oye, escribe la historia, luego no lo he hecho, a lo mejor luego lo hago. Bueno, incidencias fueron de todos, porque el avión iba despresurizado, tuvimos que subir a 17.000 pies. ¿Pero qué pasa? ¿Que es un avión que es antiguo? Es muy antiguo, un avión del año 58, muy bueno, como los DC-3, son aviones históricos. Pero bueno, el hecho de que, claro, no sean motores de turbina, sino motor de pistón, pues los hace... son menos fiables, el pistón es mucho más mecánico que la turbina y está sujeto a más fallos. ¿Por la necesidad de lo no, que porque era un avión que además se prestaba para eso, un avión barato, que además nos servía además al propósito, con mucha capacidad de carga, muy sencillo de operar, y no entrábamos en los costes de un avión de turbina, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esos aviones están a un precio mucho más que asequible, pero claro, luego tiene también sus limitaciones. Claro. Y el cruce del Atlántico estuvo lleno de incidencias. Sí. Así que sí, muy curiosa. Recuérdanos algún capítulo. Recuérdanos alguna, así que te quedó más grabada. Sí, perdón, pero de este mismo vuelo te refieres o de... Bueno, o si ibas a decir otra cosa, no sé. Nada, no, sobre este mismo vuelo, por ejemplo, pues que como tuvimos que subir a 17.000 pies, que esos son unos 5.500 metros de altura, el avión iba despresurizado y uno de los tripulantes pues se estaba mareando, por ejemplo, ¿no? Entonces me di cuenta porque al hablar por el interfono el hombre no me respondía. Cuando me giré, entonces vi que el hombre tenía hipoxia y estaba mareado, entonces tuve que coger la botella de oxígeno, colocarle la máscara contra su voluntad porque el hombre se resistía, y abrir la llave, ponerle la máscara de oxígeno, hacer que respirase y luego decirle también al otro compañero que teníamos todos que, en fin, ordenar que todo el mundo se pusiera la máscara y estar respirando, ¿no? Una curiosidad, Ricardo, ¿has conocido algún piloto gaditano? Sí, claro, alguno de Jerez, y luego de aquí de Cádiz hay un Rey Pino, que es un
Sí, es un compañero y amigo también, sí, de aquí de la ciudad. ¿Qué nivel tienen los pilotos españoles? Tú habrás conocido... Pues por ejemplo en Arabia Saudí, donde yo estoy ahora mismo, extraordinario. Sí, sí, excelente. La gente tiene una consideración dentro de su empresa bárbara. Son auténticos ejemplos dentro de sus compañías. Entonces puedo decirlo con mucha satisfacción. Orgullo y satisfacción, que diría Su Majestad. Sí. Pues igual, porque son ejemplares. Tengo constancia, Ricardo, de que te has encargado de muchos vuelos, no sé si de algunos vuelos con la selección española, con el Madrid, con el Barcelona. Es curioso, supongo que habrás contactado con los futbolistas, te preguntarán cómo son, Claro, quién es el más miedoso, quién es el más valiente. Sí, he tenido la enorme suerte que la compañía en los últimos años que he estado en la compañía Iberia, hasta final del año pasado, pasé unos años en la gestión y como supervisor de la flota, y una de las misiones era hacer vuelos especiales, y entre ellos nos encomendaba vuelos con clientes especiales como eran el Real Madrid, vuelos charter con el Real Madrid y el Barcelona, o con la selección española, con quien tuve la suerte de estar 10 días en Centro Europa cuando ganamos la última Eurocopa. Veremos, ahora se vuelve en el 2016, volvemos a celebrar otra vez la Eurocopa, a ver si hacemos algo, ¿no? Después del fracaso del último mundial, y en fin, a ver qué ocurre. Entonces, claro, te preguntan, allí conviven mucho con los jugadores, claro, y demás, y la gente pues siente curiosidad por saber si son humanos como el resto, y por supuesto los chavales son gente joven, ciudadano de carne y hueso como cualquier otro, completamente normal, y nada engreídos. Habrá más de uno que le dé miedo volar, ¿no? Sí, por ejemplo, Iniesta siempre llegaba y preguntaba: comandante, ¿cómo está el tiempo? Y preocupado. Sí, muy preocupado el hombre. Y seguro está todo bien, no se preocupe, usted está estupendamente, está todo bien. Y si no, ya nos ocuparemos, lógicamente, de que el vuelo sea lo más agradable posible. Claro. Has hablado, Ricardo, de Arabia Saudí. En efecto, cuando terminas tu periodo con Iberia, pues te surge la posibilidad de ir a Arabia Saudí. Creo que ahora mismo sigues en Arabia Saudí. ¿Cómo fue la llamada o cómo fue el irte allí? Bueno, la posibilidad de que la compañía ofrecía al personal un expediente de regulación de empleo en varias modalidades. A la que yo me cogí era con carácter voluntario, y la posibilidad de regresar a la compañía. Podía solicitar hasta 5 años de algo así como una excedencia. Sí. Entonces en mi caso pedí 3 años y medio como, en fin, para tener la posibilidad de reincorporarme en el 2018. Luego ya veremos si lo hago. De momento estoy muy a gusto. Sí. Y quería hacer algo distinto, vivir algo diferente, una experiencia, una aventura, y me pareció que hacer lo mismo que estaba haciendo pues no era lo correspondiente. Para eso me hubiese quedado en la compañía Iberia. Entonces me surgió a través de internet, recibí una oferta de trabajo para trabajar en Arabia Saudí, en una empresa que se dedica en exclusivo para la familia real, y entonces pues mandé la documentación, pasé diferentes pruebas, entrevistas en Skype, tuve que mandar muchísima documentación porque tienen que comprobar que cumples con un determinado perfil, y además te investigan. Y después de eso, de entrevistas personales, entrevistas técnicas, pruebas de simulador que me hicieron, pues fui aceptado. ¿Estás trabajando allí? Y estoy volando allí. ¿Qué estás en Riad? Empecé en Riad y ahora estoy en Jeddah, porque luego por circunstancias pues me hicieron jefe de piloto y director adjunto de operaciones, donde estoy, en fin, y me trasladaron a la sede de la compañía, que está en Jeddah, en la costa oeste. ¿Cómo se vive allí, Ricardo? Yo me imagino tiene que ser un país rico, ¿no? Muy bien, es un país riquísimo, hay muchísimos medios, la población es muy educada, muy respetuosa, invierten muchísimo en formación. Hay una universidad para mujeres que es más grande que la ciudad de Cádiz, tiene un tren interior, un monorraíl que conecta las facultades, por lo grandísimo que es aquello. Y bueno, en la ciudad, en el país entero se vive bien. Tiene lógicamente una lacra que todos conocemos, de que hay ciertos personajes fundamentalistas, islamistas, que están financiando el terrorismo, y eso lógicamente es una mancha para el país entero, que ellos tratan de contrarrestar a través de publicitándolo en los medios y combatiendo el terrorismo dentro del propio país, ¿no? Porque es un perjuicio tremendo el que causa. Hay miles de europeos viviendo dentro del país, trabajando. Es una forma de vida occidental en el sentido de educación, de tranquilidad. Es un día a día
Para nosotros el vivir, para el occidental vivir allí es cómodo, es exactamente igual, nada más que tienes que adaptarse. Luego nosotros los occidentales vivimos en compound, lo que ellos le llaman compound, que no, yo le llamo gueto porque es una, Sí. nos tienen recluidos allí. Sí. Pero bueno, no es una reclusión Sí, especial, o sea, es decir, claro, son como urbanizaciones agradable, protegidas, ¿no? donde además pues tienes todo tipo de tienes centros Claro. comerciales dentro, tienes gimnasio, tienes en fin, para desarrollar todo tipo de actividades, cine... ¿Y sales de lo que allí quieras. en algún momento? Sí, completamente. Sí, Yo, por ¿verdad? ejemplo, para trabajar, yo conduzco allí tranquilamente, la conducción es especial porque allí se conduce demasiado rápido y, Sí. y de una forma un poco desorganizada. Pero bueno, ahí está muy occidentalizado, o sea, Sí. es decir, en cuanto a su forma, aunque luego pues ellos se rigen por la ley islámica y hay que... Nada más. Sí, hay por ejemplo, el tema hombre-mujer Ah, sí que se notará, ¿no? avisos al rezo, y en cuanto a las mujeres, por ejemplo, se nota pues la- sí, porque ellas van cubiertas, cubiertas efectivamente, y- ellas van cubiertas y son... ¿Te has llegado a llevar a tu familia contigo? Todavía no, todavía no, todavía no. Ujú. Pero estarás pensando a lo mejor. Estoy pensando, Claro. sí, dentro de poco espero que puedan venir. Porque y eres puedan padre de venir. 4 hijos, ¿no, Ricardo? No hemos Sí. hablado de tu familia, eres padre de 4 hijos, que viven, por cierto, en Cádiz. Sí, todos viven, menos uno que está estudiando en Granada, los Sí. otros 3 están aquí en Cádiz. Ujú. Así que una trabajando en la factoría de Airbus, Sí, con una beca, y los 2 pequeños en el centro inglés. en el centro Los del tengo. puerto. Estudiar inglés es muy importante, ya lo dijo Muy importante. un día Leopoldo Hoy en día ya Abadía. casi un punto de partida, no de llegada. Hace falta algo más, pero desde luego saber inglés Efectivamente, es entonces hay que fundamental. animar a todos los jóvenes a que se entusiasmen con el aprendizaje del idioma, porque es que es ultra necesario. Lo dijo además Leopoldo Abadía: quien no lo haga pues va a tener grandes dificultades a la hora de Claro. acceder al mercado laboral, ¿no? Mi hija ha sido una de las... Mi hija, la pequeña, ha estado en Inglaterra 1 año y medio y Muy bien. en un pub y se ha venido con un buen inglés, porque aquí Muy pensamos bien. que sabemos inglés hasta que no vamos a Inglaterra nos damos cuenta de nuestro nivel de inglés, ¿no? Exactamente. Pero allí, una vez que persevera, logra. No, muy bien, claro, porque lo aprende ya, entonces uno ya a seguir empieza. Hay que animar al gaditano a viajar, ¿no? Ricardo. Totalmente, la gente tiene que perder el miedo, tiene que saber lo muchísimo que vale cuando sale. Pero lo principal es la voluntad de... En el ejército decíamos los principios fundamentales del arte de la guerra son voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. Y eso no más que querer, saber y poder. Querer saber. Y ya está, y esos son principios básicos, por eso le llamo principios fundamentales. Entonces lo primero es querer. Y lo que uno se propone lo hace, nada más. Nada más. Y sin ningún complejo de Este es nacionalidad. el ni- consejo que le podemos dar a muchos chavales que algunas veces no se mueven demasiado, ¿no? También hay que decirlo. Muchos chavales que hay paro, que hay desempleo, pero que también hay que Totalmente, buscarse- tienes que perder el miedo, coger, salir y ya está, con lo Salir. que los padres puedan darle, y si no, a buscarse la vida por ahí fuera, que además todo el mundo se busca la vida. Enseguida consigue quien le eche un cablecito y quien lo acoge en su casa a cambio, o trabajando aunque solamente sea por cama y un plato de comida, que conocemos muchísimos ejemplos de esto, Sí. hasta que sean capaces de salir adelante con sus propios medios. Ricardo, tú eres un hombre súper viajado y has estado por el mundo entero. Supongo que te gustarán muchos países. ¿Alguno en especial donde te sientas más...? España. España, con diferencia. No es comparable. Todo es bonito porque Sí. hay países, en fin, con tantísima riqueza la arquitectónica y de museo, de escultura, pintura y paisajística, como puede ser España, pero España es ejemplar. Prácticamente estamos fuera de tiempo. Y te tira a Cádiz, ¿verdad, Ricardo? Claro, este es el paraíso, en la tierra. Y- Entonces, pero hay que salir primero. Hay que salir. Sí. Sí. Hay que salir primero para Sí. trabajar y conseguir recursos y luego volver. Exactamente, y valorar luego lo que tenemos, la tranquilidad y Efectivamente. lo bien que estamos aquí. Ricardo, tenemos para otro programa, más adelante te tengo Nada, que llamar encantado, muy porque bien, para mí será un es placer. una historia muy interesante. Nada, muchas gracias y hasta siempre, Ricardo. Gracias, Rafael. Bueno, en unos minutillos hacemos publicidad y enseguida estamos con vosotros de nuevo. Hasta ahora.